Muy buenas tardes, siendo la 1 de la tarde y 30 minutos, los saluda Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM. En un día marcado obviamente por la situación crítica en la que se encuentra Venezuela, donde ambos sectores, ambos bandos suman apoyo. Muchos países se han sumado a apoyar al nuevo presidente encargado, Juan Guaidó, y por su parte Nicolás Maduro intenta conquistar el apoyo o reafirmar el apoyo de las Fuerzas Armadas para dar una señal de gobernabilidad. Desde esta humilde tribuna, nuestro saludo a toda la gente que lo está pasando mal en Venezuela, porque al final estas cosas redundan en incertidumbre, en violencia, en muerte. Y ojalá que se solucione lo más rápido posible. Por de pronto el señor licenciado viene recién entrando con un tostado fascinante después de unos días en el sur de Chile que nos van a contar a continuación. Pero para usted que nos está escuchando, hoy día los mercados están bastante más rojos de lo que nos tenían acostumbrados estos últimos días. Motivado parte por las declaraciones del secretario del Comercio de Estados Unidos, don Wilbur Ross, que dijo que el acuerdo con China estaba todavía, y parafraseo, millas a millas y millas de distancia, miles and miles, que había que recorrer para lograr un acuerdo todavía entre Estados Unidos y China, lo que de alguna manera le bajó un poquito el optimismo a los mercados que donde se había pronosticado que había cierta posibilidad de ver un resultado concreto de acuerdo en los días de esta semana. ¿Cómo está, señor licenciado? Muy bien, ¿y tú, Fernando? No, sí, se hace en serio ahora. ¿Cómo te va? Además con ruidos de campanita y todo. Con Hablemos primero de China, Estados Unidos, y después nos vas a contar ¿qué viviste? Ya lo conté, estuve en la regata del lago. del lago, sí, que Sí. por primera vez se hace en un lago, la tradicional regata que se hace en el verano de Chiloé. Ahora es 1 y 1. Y La Serena para arriba. Ahora siempre fue 1 y 1 y ahora lo hicieron por primera vez en un lago. Y funcionó bastante bien, según lo que me decían, porque yo la primera vez que asistía. ¿Y tú manejaste algún tipo de No, embarcación? pero anduvimos ahí acompañando a las embarcaciones, a las Con la tripulaciones. cerveza, lo más cercano que llegó Claro, a controlar. y fuimos invitados por el equipo de Patio Larraín Vial y Rotary Kraus. Así que estuvimos ahí con los muchachos departiendo, muy entretenido. Muy entretenido, ya. Muy entretenido. Bueno, el secretario de Comercio de Estados Unidos le echa un balde de agua fría o le pone pausa a este optimismo que había en los mercados los últimos días respecto de que podía llegarse a un acuerdo entre Estados Unidos y China. Yo te diría que a esta altura del partido lo que está claro es que la solución no va a ser rápida. Bueno, ya no fue rápida. No va a haber una salida rápida. Y probablemente, y esto yo lo he sostenido en algunas veces anteriores, no vamos a volver a cero. Es decir, hasta antes de Donald Trump había una cierta situación. Tengo la sensación de que el status quo después de este acuerdo, o sea, en caso de lograrse acuerdo, no va a ser tan bueno como lo era, o no va a ser igual a lo que había antes, sino que se va a producir algún tipo de daño al comercio mundial que ya de alguna manera está internalizado. Sí, No yo se va a creo volver que atrás. hay daño, va a haber daño, pero yo creo que hay probabilidad de acuerdo. O sea, al final pero está bien. tienen la fecha dura. Yo creo que es una buena idea ponerse una fecha dura. Sí. Y tienen los incentivos bien puestos, si puede ser un problema grave. ¿Tú crees que tienen los incentivos bien puestos? Sí. Al final ¿No? hay un tema político detrás, que los gordos, uno de los gordos al menos, cree Donald, que su base de apoyo le gusta que él esté peleando todos los días con China. pero hasta que se empiezan a perder los empleos, tenga que subir Pero las es tasas que de eso interés. todavía por no la inflación. ha sucedido. No, pero Aunque hoy día Llegará. se publicó, hay un índice de indicadores líderes. ¿Tú sabes lo que son los indicadores líderes, señor licenciado? sí, Aquellos que predicen, anticipan los indicadores oficiales. los indicadores estables de la economía. Y el índice de indicadores líderes de Estados Unidos cayó hoy día por segundo, o sea, en octubre había caído, en noviembre había sido marginalmente positivo, en diciembre vuelve a caer. Entonces, Sí. 2 de los últimos 3 meses del ¿Y año. qué indicador líder es?
Es un conjunto de indicadores líderes, es un índice. Que indican que la economía americana estaría desacelerándose. Claro, que si uno proyecta esto, y esto es una proyección que tiene mucho de supuesto, la economía debiera llegar a un crecimiento del orden del 2% a finales de 2019. O sea, para de crecer a un ritmo desmesurado, porque Estados Unidos estaba como creciendo sobre su capacidad de crecimiento. Claro. Empieza a crecer natural. Más lento. Sí. Que está bien. Pero claro, pero eso es incluso con un desenlace razonable de esta cuestión. Si el problema puede ser, es como un Brexit sin acuerdo, en el fondo. Como para ocupar un ejemplo muy actual. Cuando no tienes bien dibujado el escenario siguiente, empiezan problemas difíciles de resolver. Así es. Así que esperemos que se pongan de acuerdo. Tuvieron un invitado en la mañana. Sí, al ministro. Potente. Y el ministro, yo no pude escuchar la entrevista, pero... ¿No lo escuchaste? ¿Te la comentaron? Me la comentaron. ¿Se refirió a las posibles reformas o adecuaciones de la reforma laboral? Eso habló de las dos cosas. De la reforma laboral y la reforma previsional. Lo trataron muy bien, parece. ¿Sí? Demasiado bien. No. ¿Eso te dijeron? Está bien. ¿Pero con qué sensación te quedaste? Me quedé con buena sensación. Porque este es un tema grueso. Me quedo con mejor sensación que la vez anterior, que esto ha estado un par de veces acá últimamente, en el año. ¿Ya? Me quedé con mejor sensación porque, ¿sabéis lo que vislumbré? No es que lo haya dicho. Estamos hablando del señor ministro de Trabajo, sí, Nicolás Monge. De que hay una parte de la oposición que entiende la importancia de las cosas que se están hablando y como que tiene más que la ideología o una cosa muy confrontacional por delante, tiene el bien del país, entiende que hay que hacer transacciones. Claro, pero empieza a subir la presión desde los sectores más ultrones, más radicalizados. Eso como que no van nomás. No, pero el Frente Amplio está reclamando de que hay gente, parte de la nueva mayoría que vota a favor de los proyectos. Por eso, yo creo que con esa gente, con la gente sensata, claro, entre comillas, hay que negociar, y con los que no quieren negociar, ¿qué te vas a sentar a negociar? Si no hay nada. No, estoy de acuerdo. Pero bueno, eso fue lo que van a aguantar, digamos. Eso fue lo que yo vislumbré, como que hay una sensación de buena disposición a conversar. Y te dio, porque el ministro Estiendo habló de las cosas que el gobierno quiere impulsar. ¿Te dio la sensación de que había carne en la parrilla? En términos de dijo mejorar que el estatus de la reforma. Está el proyecto de reforma previsional, el cual, claro, se manifestó abierto a revisar y qué sé yo, en la medida de lo necesario, y eso está en la comisión de la Cámara de Diputados. Y el proyecto de laboral, digamos, no sé cómo le irán a poner, va a salir ahora dentro de los próximos días, teóricamente. Mira. Entonces tiene dos proyectos interesantes, además en el contexto de un mundo que vive una etapa bien especial, porque redefinición de trabajo. Eso es lo que siempre he dicho, nosotros no estamos entrampados en discusiones que son antiguas, como del siglo XIV, claro, de cómo se trabajaba en el Renacimiento, y mientras tanto el mundo cambió y la gente hoy día tiene 2 o 3 trabajos, trabaja de la casa, hace otras cosas, que están cambiando los trabajos aceleradamente, digamos. Sí, así es. Eso lo entiende, señor ministro. Bueno, si usted quiere escuchar la entrevista al señor ministro del Trabajo, está el podcast disponible. Véalo. No lo vea, mejor escuche, porque ver al licenciado siempre es una cosa. Te puede generar cosas. Sí, tal cual. Oye, hablemos entonces con Felipe Barraga, analista del Vice Inversiones, para que nos diga cómo están operando los mercados del dólar. 6.71, no sé cuánto lo tienes tú, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien. Sí, con respecto al dólar, estamos viendo una apreciación del tipo de cambio hoy día, 6.71,5 estamos por acá. Esto obviamente no conversa mucho con, por ejemplo, lo que está pasando en el precio del cobre, que está evidenciando una caída también. Sin embargo, el comportamiento apreciativo en el tipo de cambio se lo estamos atribuyendo quizá a las expectativas, ¿no es cierto?, de que la economía norteamericana se ha ido desacelerando, ¿no es cierto?, en los últimos meses, y eso ha generado una presión apreciativa no solamente sobre el peso, sino también sobre otras monedas emergentes y también latinoamericanas, como el real brasilero también, que al menos en la semana acumula ya casi una apreciación de 0,3% más o menos. En lo que va de la semana. Oye, y la bolsa, bastante tranquila. Sí, en general, claro, el IPSA hoy día
claro, está presentando una caída de 0,12% más o menos. En la semana ya acumula también un retroceso de 0,7%, pero obviamente esto viene, digamos, o al menos lo atribuimos quizá a una corrección, ¿no es cierto?, luego de lo que ha sido un mes bastante favorable para la bolsa local, donde ha acumulado casi una rentabilidad de 6% en pesos, por lo cual, ¿no es cierto?, quizá estamos viendo quizá un poco de toma de utilidad, ¿no es cierto?, luego de un rally bastante importante a comienzos de año. Oye, dijiste el sector commodity, el cobre cayendo, ¿no? ¿Sí? Sí, en general, claro, el cobre está retrocediendo un 0,26%. ¿El petróleo, estimado? El petróleo está evidenciando un incremento, 0,2%, está transándose en $52 el barril, más o menos. Esto obviamente modera un poco las ganancias que habíamos visto a comienzos de la jornada de hoy día, luego de que se dieran a conocer de que los inventarios de petróleo en Estados Unidos fueran mayor a lo esperado al final, lo cual obviamente anticipa cierta menor demanda por petróleo en general, y eso obviamente moderó un poco las alzas que ha tenido, que tenía el petróleo a comienzos de la jornada. Eso sumado a la crisis de Venezuela, que obviamente me imagino que le mete ruido al precio del petróleo también. Sí, sin duda, absolutamente. Oye, algo que destaque en la bolsa hoy día, ¿no? ¿Hay volumen? En general, no, estamos bastante tranquilos, no, como les comentaba, no, estamos viendo más bien son tomas de utilidad luego del rally de comienzos de año. Acciones que llamen la atención, algunas del sector eléctrico, AES está subiendo un 1,5%, Colbún también con un alza un poquito menor, pero en torno al 1% más o menos, pero nada mucho que destacar. Cencosud por su parte sigue cayendo, presentando una caída de 1,34%, pero como les decía, claro, es más bien mixto el panorama y la tendencia es más hacia una toma de utilidad, más que una corrección fuerte, ¿no es cierto?, o alguna noticia en puntual que esté haciendo corregir al IPSA en general. Ok, buenísimo. Felipe Barragán, entonces, analista de estrategia de inversiones de Vice Inversiones. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ustedes, Abrazo. que estén bien. Oye, al cierre de la jornada bursátil en Estados Unidos reporta hoy día Intel y Starbucks, ¿eh? Sí. Además de otras empresas de menor tamaño. Intel es importante porque, o sea, más que importante porque, bueno, una compañía de 215 billones de dólares de market cap, pero además hay una incertidumbre sobre cuál va a ser la demanda real de chips y de componentes de hardware. Entonces, yo creo que es importante el sesgo. ¿Cómo han dado la acción de Intel? ¿Tú la tienes ahí o no? Me da la impresión de que Intel es mucho menos dominante de lo que era. Sí, claro. En una época era prácticamente el monopolio de los computadores. Cuando Windows era el monopolio de todo, y Claro. cuando los PC eran probablemente el monopolio. Y porque le han salido además competidores de nicho como Nvidia. Sí. Nvidia se especializa en Mira, hoy día la acción procesadores de subiendo 3,5% la acción hoy día. Mira. Y Starbucks. Starbucks reporta también al cierre de la jornada bursátil. Bueno, lo que reporta buenos dividendos es andar bien vestido. Como Fernando Zavala. por Así, ejemplo. Y el licenciado. Anda con su camisa. Lo que pasa es que el Bruce licenciado llegó con un aire de marino. marino, de tostado al viento. Bote. Un viento yates. un viento de la cordillera que bajaba. Y todo hacia eso el combina lago. muy bien con Brooks Brothers. Claro. Y usted además puede acceder a la liquidación ya, precios de liquidación de hasta 40% de descuento en todas las tiendas de Brooks Brothers y además en brooksbrothers.cl, así que aproveche. En Latinoamérica, solo el 14% de las empresas toma decisiones basadas en datos. Bien patético, en realidad. Los datos están y en DBI de Avast Group los transforman en información para toma de decisiones. DBI es una consultora especializada en inteligencia de negocios. DBI es parte de Avast Group. Avast Group conectando marcas con personas. Y este verano vamos a pasarlo muy bien, porque todos los viernes de enero, entonces sería ya el último, ¿no? Claro, porque el próximo Mañana. mes es febrero ya. Mañana. Sí. Hay un 30% de descuento si usted paga con las tarjetas del BCI. Escuche bien, en todos los restaurantes, pubs y discotecas del país. Impresionante. Entonces, preocúpese mañana de pagar con su tarjeta de crédito BCI y recibe un 30% de descuento en su cuenta de restaurant, pub y discoteca. ¿Quieres un verano en movimiento? Entonces prepárate para el Peugeot Summer con la cuarta versión de 208 Sessions. Mira, este 25 de enero
La mejor música del verano, esto 25 de enero es mañana. Sí. Mañana. La mejor música del verano con Francisca Valenzuela y Mara Cedini. Te esperan en el Club Ecuestre de Cachagua. Yo conozco a la Mara Cedini, es muy buena. Yo también la conozco. Sí. ¿Tú sabes que era amiga mía? O sea, no la veo hace tiempo, digo, pero... No me cabe duda. Gran cantante. Canta muy bien. Sí. 20-30 horas. Antes habíamos dicho que era en otro lugar. Esto es en el Club Ecuestre de Cachagua, 8:30 de la tarde mañana. Inscríbete en peyo.cl. Esto es Peugeot el que lo hace. Peugeot. Oye, ya. Vamos a hablar de oficina. Antes de eso, vamos a presentar a nuestro invitado, Horacio Morales, Senior Research Manager de CBRE, que nos va a contar cómo está el mercado de oficina y en particular la apertura de la línea 3, cómo le pegaría a un subsegmento, ¿no es cierto? ¿Por dónde pasa la línea 3? Yo estoy un poco perdido. Desde Conchalí hacia el sur. Hacia el sur, hasta Ñuñoa principalmente y La Reina. Perfecto. Bueno, si quieres partamos por el macro. ¿Cómo está el mercado de oficina en este minuto? La vacancia está baja, veo. Los precios de arriendo de clase A 0.54 UF el metro cuadrado, según el informe, en promedio. Cuéntanos cómo están viendo ese mercado. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? El mercado está bien, está sano. La verdad que eso es algo que venimos diciendo hace un tiempo. Yo diría que incluso desde el punto de vista de la oferta, sobre todo en clase A, estaríamos viéndolo incluso con cierta exactamente, con cierta preocupación desde el lado de las empresas demandando, con tasa de vacancia en clase A abajo de 5%, y esa vacancia, esa disponibilidad no necesariamente se compone de superficies grandes, que son las que en general buscan las empresas, digamos, más grandes para expandirse, sino que está atomizada en muchos submercados, ¿ya? Por lo tanto, eso pone incluso, le da mayor importancia a la posibilidad de que entre nueva oferta al mercado. Oye, el año pasado terminó el tercer trimestre especialmente con varias transacciones grandotas de oficinas clase A, que yo te diría que yo por lo menos no había visto los precios que se publicaron de venta de esas oficinas hace mucho tiempo. Bueno, nunca lo había visto en realidad. ¿Crees tú que hoy día hay una escasez de o sea, ¿cuál es el estado? Porque si uno ve estos precios que están cada vez más competitivos, uno se pregunta hasta dónde puede llegar esto. O sea, ¿en qué situación estamos en Santiago y qué es lo que podríamos proyectar que debería pasar en los próximos años respecto a esos activos? Bueno, si tomamos en cuenta el mercado de inversiones, que quizás el que te refieres, o digamos el que tuvo más protagonismo en la última parte del año, efectivamente los cap rates, las tasas de capitalización están presionadas a la baja. Esto era una tendencia que era un poco inevitable considerando la falta de oferta en el mercado, la falta de producto. Incluso venía de los tiempos en que la economía no andaba muy bien, por lo tanto había mucho apetito por activos prime estabilizados, los más seguros. En este caso ahora esencialmente porque hay mucha liquidez en el mercado, mucha intención de inversión institucional, y por lo tanto cada vez que sale un activo a la venta interesante, este sigue siendo un mercado, digamos, con pocas transacciones. Por lo tanto, la verdad que es muy competitivo. Claro. Y eso como vía de escape, digamos, para generación de productos, seguramente va a venir ya sea de otros tipos de activos inmobiliarios, que es algo que hemos visto también durante el año pasado, ¿no es cierto? El multifamily, el retail siempre va a estar fuerte. Y yo creo que para este año hay que poner un ojo en regiones, de todas maneras. Claro. Bueno, ¿en oficina o en general? Yo diría en general. ¿Sí? Nosotros, yo diría que una de las razones principales por las que no ha habido mucho movimiento en regiones en los últimos años tiene que ver con acceso a información, a propósito de lo que decían del porcentaje de empresas que toman decisiones con los datos. Información. 14% según Outlook. Sí, yo me acuerdo en presentaciones institucionales de afuera que están presentes acá, y evidentemente necesitaban tener más activos, pero la razón fundamental para no invertir en otra ciudad era la falta de track record y acceso a información. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar harto por ese lado como empresa, porque la verdad que el interés inversionista está bien latente. O sea, tú lo que estás diciendo es que hay exceso de apetito por invertir en activos inmobiliarios y poco activo.
si te entiendo bien. Y poco Sí. activo, bien Sí. perfilado, se entiende, ¿no? Poco activo con información histórica, atrás. Bueno, eso en regiones, En pero... regiones, sí. pero No, acá en en Santiago- Santiago, sí, en Santiago sale un activo interesante, para qué decir, los Prime, y hay mucho movimiento, Ujú. mucho interés inversionista, y eso evidentemente al final se traduce a precio. Claro. Oye, el presidente Piñera, bueno, inauguró la línea 3 ayer o anteayer. Se producen oportunidades de inversión importantes cuando se inauguran líneas de metro y te quiero preguntar, bueno, primero por la línea 3 y además el presidente se despacha un anuncio que yo no tenía dentro del libro además, al parecer también lo dijo en la campaña, pero de que hay una línea 10, o sea, viene línea 7, línea 8, línea 9 y línea 10. ¿Dónde Sí. hay oportunidades para gente que está mirando de acá, no sé, pues, a mediano o largo plazo debido a estas líneas de metro? Esa es la pregunta que todos quisiéramos responder. Obviamente los lineamientos están claros, por donde sea que hay un eje de metro, un eje de conectividad, te apunta a que en el mediano, en el largo plazo podría ser un polo consolidado de algo comercial, por ejemplo, hablando en el caso de oficina. No, pero está bien, pero la línea sí. 3, la línea 3 te genera, te suma, te trae te acerca a barrio. Te prende barrio. Por ejemplo, Sí. el barrio Independencia, que No, se claro. hablaba mucho como un polo de desarrollo fuerte. Concretamente, ponte tú, yo veo que en Ñuñoa y todo el eje Irarrázaval, Plaza Egaña, digamos, hasta abajo, ¿no es cierto? Hasta Vicuña Maquena va a ser bastante interesante, probablemente como mercado secundario, como clase B, pero el estándar de oficinas que hay ahí, o sea, como nosotros monitoreamos como alrededor de 20.000 metros cuadrados ahí en Ñuñoa, muchos edificios chicos que la verdad que es bastante antiguo, hay algunos polos incipientes por ahí por Plaza Egaña, yo creo que ese se va a mover bastante más ahora. También desde el punto de vista quizás de los centros de bodegaje, el tema industrial, la parte norte donde está conectada la línea 3, Quilicura, para qué decir, siempre ha tenido problemas de conectividad para la gente que vive ahí y están los centros de bodegaje más importantes están ahí. Por cierto que es una zona que igual quizás habría que tomar el auto o poder conectarse, pero al menos desde el punto de vista de la atracción de talento, para esa zona es bastante importante. Sí. ¿Qué otra zona se te prenden ahí desde el punto de vista inmobiliario con la entrada de la línea 3? ¿Independencia ustedes no lo ven Sí. como un polo de desarrollo fuerte? También, pues, seguramente Cerca del hipódromo, ahí. profundizando el tema residencial, ¿cierto? Ya. Un punto que es clave destacar, que es que la línea 3, por lo menos en base a las que están ya en funcionamiento, es la única que conecta todas las líneas. Entonces, lo que uno podría llamar el efecto red, digamos, ahí los ingenieros de transporte me podrían retar, ¿no es cierto? Pero el impacto que podría tener esto a nivel de sistema de metro, yo creo que va a estar mucho más pronunciado. Entonces eso es bastante importante. Y bueno, hay una zona que está justo, que si bien es Santiago Centro, no estaba tan bien conectada como la otra zona de Santiago Centro, ¿no es cierto? Como el Parque Almagro, toda la zona ahí de Santa Isabel. Claro. Yo creo que esa va a ser bastante... Y ahí sí hay un desarrollo, por hay- lo menos restaurantes, hay oficinas. Al final es cómo eso se te conecta actualmente hacia el oriente, ¿no es cierto? Todo el eje digamos, llegando a Santa Isabel hacia arriba y sobre todo hacia abajo, que te conecta con la línea 2 por donde pasa la autopista central. Y la verdad que yendo hacia el sur, ahí yo creo que es un polo que se viene hablando hace mucho tiempo, por lo menos a nivel residencial, que es todo el tema Mata Sur, quizás pasándose más allá de 10 de julio, ¿cierto? Pero esa zona queda bastante bien conectada y pensando serán 10 años más cuando la 8 me parece que es la que va por Santa Rosa hacia el sur. Ujú. Ahí ya tenéis otro crecimiento de toda esa parte, Biobío, etcétera. Entonces, Claro que ahí debe haber terreno bastante Sí, más sí. accesible desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? Porque es una Exactamente. parte más antigua de la ciudad. una parte más antigua y es verdad que sube los precios y siempre se habla de la especulación, de llegar y comprar al tiro, pero los precios como tal tienen una, digamos, un tiempo, digamos, como que de maduración en al momento en que realmente se traduce en un aumento importante del precio y de los terrenos. Al final del día se tienen que subir de precio todos, digamos, todos los oferentes para que toda la zona suba.
Así que ese es otro sector que se interesante. Oye, y para irnos a una pregunta más general, en oficinas clase A, ¿ustedes ven hoy día una situación apretada? Es decir, hay poca, en términos relativos, poca oferta disponible, nueva, entrando, porque se habla mucho de Costanera Center, que en qué minuto va a entrar, digamos, cuando entre, qué efecto va a tener. Pareciera ser que no es tan relevante dentro del mercado total, pero igual obviamente tiene un efecto. ¿Cómo se proyecta eso para este año 2019? Bueno, yo creo que a esta altura en el ciclo de mercado lo mejor que le podría pasar al mercado de oficinas corporativo es que entre con toda su superficie el Costanera Center. Lo antes posible, digo. Ya sea parcelado, pero la verdad que sí, tú lo puedes considerar como 3 edificios de oficina clase A grandes, ¿ya? Pero es algo que hasta hace 4 años era casi que la norma. Entonces, en base a la demanda que hay ahora, yo creo que debiera tener un buen ritmo. Qué locura eso. ¿Y por qué no entra en funcionamiento por las horas de mitigación todavía? Todavía, pero entiendo que se avanzó bastante en la última parte del año. No sé en concreto qué se va a traducir en términos de timing. Por supuesto que nosotros estamos siempre mes a mes viendo qué va a pasar. Pero sí, o sea, yo me imagino que el interés es de que entre lo antes posible. Como te digo, el ciclo de mercado está justo para absorber una cantidad de metros como esa. Sí, no se van a absorber necesariamente los 70.000 metros cuadrados en un año al tiro, pero es un tema de la velocidad en la cual se estabiliza. Pero el tipo de propiedad que tú mencionabas, que hay poco, ¿no? Que son pisos grandes, con buen estándar, hay poco dando vuelta en el mercado, hay menos para entrega inmediata, básicamente. Exactamente, de hecho es un punto importante. Hasta hace un par de años, la verdad que uno no monitoreaba con tanto detalle, por ejemplo, los anteproyectos y proyectos futuros. Nosotros ahora tenemos bastante de la mano lo que se viene de aquí a... El pipeline, pipeline famoso, ¿no es cierto? De aquí a 6 años plazo. De nuevo, está lleno de incertidumbres todavía, de si los proyectos van a seguir igual. Pero en clase A específicamente, de aquí a 6 años uno podría tener por lo menos un par de activos icónicos en el mercado. Perfecto. Genial. Clarísimo. Bueno, entonces Horacio Morales, Senior Research Manager de CBRE, contándonos qué pasa en el mercado de oficinas en Santiago y en regiones también. Así es. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Horacio. Oye, antes de irnos, hablando de inversión inmobiliaria, Almagro. Que sí está en regiones, Alberto. Sí está en regiones y con muy buenos resultados. Proyectos icónicos, para ocupar las palabras del invitado. Proyectos icónicos. Proyectos muy exitosos, además. Por ejemplo, en Antofagasta. Están haciendo un proyecto nuevo en Plaza Brasil que rompió el estándar del mercado de residencial en Antofagasta. Y teniendo unos resultados increíbles, nos contaban. Así es. Buen ojo tiene el equipo Almagro y si usted invierte, trabaja con ellos, no se va a equivocar. Bueno, en Nusa Capital encontrar un equipo con más de 20 años de experiencia en la asesoría en inversión y orientación tributaria, y en estos momentos donde la volatilidad ha aumentado, es fundamental hacer un análisis de los riesgos del portafolio, revisando que el proceso de inversión sea estratégico, ordenado y disciplinado. Contáctelo usted en www.nusa.cl. Señor licenciado, qué bueno tenerlo de vuelta. Muchas gracias, igualmente, gusto verlo. Gracias, señor Morales de CBRE. En la noche les cuenta nuestro productor cómo terminan los mercados, que está curiosamente impredecible este día, se veía mucho mejor. Así es. Vamos. Chao.